Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este 1 de noviembre. Ya ingresamos al penúltimo mes del año. Se va rápido, va rapidísimo. Año a año va discurriendo, va transcurriendo nuestra vida y así se nos va yendo. Y en cuántos temas perdiendo el tiempo, ¿no? Con cuántos temas que nuestra vida se ve involucrada en analizar inconvenientes y sistemáticos inconvenientes y problemáticas montadas por estos sistemas de poder político que no atienden a las necesidades verdaderas de nuestra gente, que no atienden a nosotros como sociedad organizada, como pueblo, que ya no responden a la Constitución de la República, que simulan responder, que en algunos casos sí, pero en casos fundamentales, en temas fundamentales, en áreas fundamentales del funcionamiento del Estado, que en definitiva es la organización que nos impera, que tiene el monopolio de la fuerza para con cada uno de nosotros. Bueno, no está ya organizado legalmente, no está, digamos que administrativamente y legalmente organizado de acuerdo a los preceptos de la Constitución. Constitución que es sabia porque obedece además a un modelo universal de constituciones democráticas liberales que con sabiduría expresan lo mismo, es la misma concepción, básicamente, en líneas generales, en sustancia, digamos que en el 80-85% expresan lo mismo para nuestros estados nacionales, pero esas constituciones han sido desobedecidas también globalmente, no solo es un tema del Uruguay. Y eso tiene que ver con lo que Agustín Laje planteó en su momento, Nicolás Márquez también, que asumen otros autores hispanoparlantes, que así se asumió en el mundo anglosajón, desde los académicos anglosajones, una batalla cultural gigantesca, una batalla cultural que plantea un modelo de organización social, un modelo de organización política desde el Estado y por ende de organización jurídico-política desde el Estado para con la sociedad como el gran ordenador monopólico, con ese monopolio de la fuerza en todas las dimensiones del concepto fuerza que tiene el Estado, que tiene un Estado. Y es el marxismo como una ideología de organización de ese poder. Y el marxismo desde los preceptos gramscianos de Antonio Gramsci, aquel intelectual italiano, periodista, escritor, que tanto, digamos, evaluó y criticó la estrategia revolucionaria de Marx, a quien admiraba desde el punto de vista de la sustancia ideológica, era su gran padre intelectual, era, digamos, algo así como su dios filosófico, intelectual, a quien admiraba, convirtiéndose en marxista y fundando el Partido Comunista Italiano, inclusive. Pero le discrepaba a modo de interna dentro de esas organizaciones comunistas, en aquella Italia del periodo de Mussolini y a posteriori, le criticaba la estrategia revolucionaria y decía que había que ir por el lado de la cultura política, de la cultura institucional, de la cultura a través de la educación, del sistema educativo, para provocar la transformación de las mentes, generación tras generación, provocar esa transformación del pensamiento, legitimar un nuevo pensamiento desde lo filosófico, desde lo revolucionario, y he ahí la revolución que plantea Antonio Gramsci y la revolución cultural, modificando radicalmente los paradigmas de la sociedad burguesa, como decía él, pretendiendo lo mismo, tirar abajo el poder legislativo, descalificarlo como poder de Estado, por ende romper, digamos, esa estructura de separación y a su vez control de poderes, que es el Estado de Derecho republicano, la concepción republicana y democrática, tirar abajo los capitales privados, básicamente, porque sostenía que eso era el factor generador de la desigualdad social. Y coordinar, componer una estrategia revolucionaria
que convocara a distintos sectores de la sociedad, no solo a los obreros, sino a los campesinos, a otro tipo de trabajadores, a los oficiales y técnicos en oficios precisamente, a los maestros, a los intelectuales y a todos aquellos que se sintieran oprimidos por el sistema capitalista burgués. Eso planteaba Antonio Gramsci y lo plantea inclusive desde su periódico, periódico militante, propagandista del Partido Comunista Italiano, que se llamó L'Ordine Nuovo, L'Ordine Nuovo, el nuevo orden, de lo que se habla en estos tiempos, ¿no? Del nuevo orden mundial, del nuevo orden. Todo enmarcado en este contexto de marxismo gramsciano o neomarxismo, porque es a posteriori del marxismo-leninismo aplicado en la Unión Soviética, cayéndose a pedazos por sí solo, como se cayó, y a su vez una reformulación de la estrategia comunista desde el Partido Comunista Chino, asumiendo el capitalismo como un modelo económico, asumiendo que el capitalismo tiene razón. ¿Se dan cuenta? Y ahí comienza el hibridaje de una ideología y metodologías colectivistas de la vida humana que asumen las izquierdas, fundamentalmente las que se radican en el Foro de San Pablo, asumen esta estrategia global y asumen también la modalidad que planteó el gran teórico alemán, el doctor en filosofía, que fue el mentor de Chávez, el mentor de Maduro para crear el socialismo del siglo XXI, junto a Ernesto Laclau, como el otro gran teórico de ese socialismo del siglo XXI. Estamos hablando de Wilhelm Dietrich, estamos hablando de Ernesto Laclau, estamos hablando de su esposa Moffat, estamos hablando de muchos teóricos marxistas que trabajan fuertemente en esas usinas de pensamiento marxista en calidad de sociólogos, politólogos, filósofos académicos, juristas, como el caso de Zaffaroni, que trabajan fuertemente para ese Foro de San Pablo, irradiando ese pensamiento hacia los organismos internacionales de Latinoamérica, la OEA, ALADI, la CELAC, que han creado, UNASUR, esas comisiones de expertos para la Corte Internacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, esas comisiones de expertos en el nuevo derecho penal, entre los cuales se encuentra Diego Camaño, el doctor Diego Camaño, uruguayo, quien fue el abogado defensor de Gustavo Leal, quien se encerró a puertas, se encerró, digamos, con esa puerta que entornaron, conversando con el fiscal Juan Gómez para sacar de una investigación fiscal que venía desarrollando la fiscal Gabriela Fossati respecto a una organización criminal conspirando contra Uruguay, una organización compleja, una asociación para delinquir con más de 10.000 falsificaciones de documentos civiles de parte de rusos, de agentes rusos, entre los cuales 3 recurrían permanentemente a una secretaría privada que había instalado José Mujica en la torre ejecutiva piso 4 en el año 2013 y que tenía una secretaria llamada María Mina Capilli, quien fue interrogada extensamente por la fiscal Fossati, descubriéndose ahí que se habían tramitado en carácter de urgencia a través de la solicitud frecuente de Alexei Silvaev, Alexander Silvaev, Alexei le decían, Alexander Silvaev, un magnate ruso operando en Uruguay con relación directa respecto al Kremlin ruso, a Vladimir Putin, uno de los magnates, entre comillas, amigo de Vladimir Putin, junto a 2 magnates rusos más que tenían esa frecuentación en la secretaría privada de José Mujica cuando presidente, es decir, una secretaría ilegal, fuera de presupuesto, fuera de la estructura administrativa del Estado instalada en el piso 4. Esto lo digo para aquellos que tanto se escandalizan con Astesiano trabajando en el piso 4. Astesiano proviene de esa organización de José Mujica, instalada en el 2013, tramitando por la vía de esa secretaría que presionaba a modo de sugerencia, de indicación a la oficina civil
de nuestro país, es decir, a todo lo que hace a la tramitación de documentación civil, presionaba a esa dirección civil, a esa oficina civil, para que se tramitaran todas esas documentaciones. No solo pasaportes, reitero, el pasaporte es el punto de partida para entrar y salir de un país, pero también tramitan cédulas de identidad con falsificación de nacionalidad, certificados de nacimiento, partidas de matrimonio certificadas, partidas de nacimiento y fallecimiento, por ejemplo, inscripciones en la DGI, BPS, de empresas que no existen, que están simuladas con el correspondiente RUT, con la razón social, por ejemplo, préstamos, trámites ante bancos, porque son todos agentes del SBR y agentes también de otras inteligencias como la chechena, que trabajan bajo la modalidad clásica del KGB, que hoy es SBR en Rusia. ¿Cuál es la modalidad clásica del KGB? Es simular nacionalidades, falsificar la documentación civil desde estos expertos rusos especializados en escuelas universitarias de espionaje, desde la escuela KGB, ahora SBR, son políglotas, manejan idiomas, hablan dos, tres idiomas fácilmente y los hablan con el acento o con el localismo al que van a trabajar, se entrenan para eso y evidentemente con esa falsificación documentaria se introducen en determinados países y pueden migrar de un país a otro porque con esa documentación acreditan ser ciudadanos de un país libre, Uruguay, Argentina, Paraguay, etcétera. Uruguay tiene buena imagen internacional, entonces es fácil desde Uruguay en calidad de ciudadano migrar, ingresar a otro país, a Estados Unidos, por ejemplo, a México, a todos los países de Latinoamérica, y estar trabajando en un montón de planes organizados a la sombra, lavado de dinero, narcotráfico, el lavado de dinero en narcotráfico. Hay brokers especializados, hay abogados, juristas, economistas, pero también hay agentes revolucionarios, hay militares, paramilitares, expertos en el trabajo de la organización para grupos terroristas o grupos guerrilleros en distintas modalidades de la guerra. Eso estaba investigando Gabriela Fossati en esa Fiscalía de Flagrancia de decimosegundo turno, a la cual saca del forrito así, sin ningún argumento jurídico válido, sin ningún argumento, con total desviación de poder, desde un acto administrativo absolutamente nulo, arbitrario, con desviación de poder, el fiscal Juan Gómez, Juan Gómez, que dice que la fiscalía todo lo que hacen es para salvar a la ciudadanía, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Esas estupideces escuchamos en este país. Y a puertas cerradas, con Diego Camaño, ¿tá? Presidente titular del Instituto de Derecho Penal del Uruguay, catedrático de Derecho Penal, y uno de los popes del neoconstitucionalismo, es decir, el marxismo filosófico en el derecho penal, está integrado a la Comisión de Expertos en Derecho Penal para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No es un abogado común y corriente, como dijo cuando con cara de póker salía a decir, soy un abogado más, como cualquier abogado, cuando defendía a Gustavo Leal. Y precisamente con el tema Gustavo Leal es cuando hacen colapsar la investigación de Gabriela Fossati. Lo está diciendo. Todo lo que yo estoy diciendo en este programa, Gabriela Fossati lo está diciendo y pregonando por doquier, por todos lados, afortunadamente, con esa guapesa que le caracteriza, con la valentía que le caracteriza, está diciendo todo lo que le hicieron. Y que Juan Gómez fue presionado y se reunieron a puertas cerradas para que tomara la decisión de sacarla de flagrancia, violando la especialidad fiscal, violando la especialidad de la investigación, y la sacó para ponerla en otra fiscalía. El argumento de Juan Gómez ante la opinión pública, ¿cuál fue? Que no le gustaba la forma de trabajar de Fossati y fue a raíz de esa pelea que tuvo con el fiscal Romano, que había sido el subrogante, integrante del Partido Comunista. Lo sé muy bien porque trabajó mucho en la Facultad de Derecho dentro de la militancia del UJC y evidentemente
provocaron esa rencilla con Ventillera para buscar a su vez la justificación de Gómez diciendo, a mí no me gusta que se trabaje así en la fiscalía. Y si no te gusta, Juan, entonces la hubiera sacado del todo, la hubiera sumariado, pero no, la puso en otro lugar y la saca de esa investigación, dándole impunidad a Gustavo Leal, que fue el director de Convivencia Ciudadana en el Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, quien se encontraba conversando con los padres de Astesiano en el Chuy. Y en el Chuy hay dos rusos, dos magnates rusos, amigos de Alexander Silvaev, que se casaron en un matrimonio trucho operando desde ahí. Todo eso pasó en el Uruguay. Y el presidente, mutis por el foro, el presidente de la República, el tan celoso de la transparencia, el que es tan celoso de la institucionalidad, el que rápidamente se ve sorprendido cuando le van a buscar a Astesiano, pero fue el que no sacó el sistema de custodios de Tabaré Vázquez, no nos devolvió el sistema de custodia de la gendarmería, que es lo que corresponde, o crear un instituto a través del Ministerio de Defensa, que tengan el honor de ser guardia presidencial, porque el presidente es un asunto de Estado, de seguridad y a su vez de defensa nacional, como un sistema de custodios privados, como el que instaló Tabaré Vázquez. ¿Y por qué este presidente siguió con el sistema de los custodios privados? No cierra. Y no sabía, no tenía los antecedentes de Astesiano. No sabía el presidente los antecedentes de Astesiano. Bueno, después se muestra presuroso y celoso de una suerte de concepto de moral o ética de los funcionarios de este gobierno o de los representantes, cuando apura, él apura, presiona para que le suspendan los fueros a Penadez. No corresponde, señor presidente, que el presidente incida, como hizo en los líderes de cada uno de los partidos de esta coalición, para que tomen la decisión en Cámara de Senadores de levantarle los fueros a Penadez para que quede a disposición de, 3 puntos, a disposición de este mamarracho que estamos viendo que se cae a pedazos, de una fiscal como Alicia Guione, que está harto comprometida con los propios testigos y denunciantes de Penadez, que hasta como una abuelita le aconsejó a Mastropierro, que parece un personaje salido de Lelutier, a Mastropierro le aconseja que se cuide de las grabaciones, que se cuide de lo que dice, como si fuera una abuela que es la asesora letrada de Mastropierro, la fiscal Alicia Guione, a carpeta cerrada no permite a la contraparte denunciada, al abogado, que fueron dos que ya se fueron, a los abogados de Penadez, que sepan quiénes son los que denuncian, el aporte probatorio de esa denuncia, el origen probatorio de esa denuncia, no lo permiten, porque están bajo la reserva fiscal, están bajo la carpeta del fiscal y a su vez bajo el régimen de protección de testigos, violando crasamente el artículo de la Constitución que dice que están abolidas las pesquisas secretas, están abolidas en un juicio penal, que acá no es juicio, obviamente, porque todo este código del proceso penal es la primera etapa de las 5 etapas, de las nuevas 5 etapas del proceso penal, es inconstitucional por donde lo mires, es inconstitucional, señor presidente, este código en la primera etapa, señores senadores y diputados, es inconstitucional, genera todos estos desaguisados, todos estos disparates de un fiscalismo acusatorio que no da garantías a la ciudadanía uruguaya. No estamos defendiendo acá a Penadez, que quede claro, ni a Astesiano. Estamos defendiendo el Estado de Derecho. Estamos defendiendo a nuestra república, a nuestra institucionalidad, porque nos va a ensayo a todos esto. No importan los nombres propios. Y si Penadez cometió todos los delitos y las aberraciones que se dicen que cometió, que sea juzgado por la justicia penal, como corresponde, y que vaya preso si corresponde. No nos interesa en absoluto la personalidad, las personas. Estamos defendiendo la institucionalidad. Y en ese sentido, Uruguay desmejoró
notoriamente como Estado de Derecho, como república soberana, desmejoró en los últimos 18 años, en los últimos 18 años, porque nos instalaron legislación, prodigaron legislación importante para el funcionamiento del país que es inconstitucional, desde los gobiernos del Frente Amplio. Código del Proceso Penal inconstitucional, Fiscalía General de la Nación inconstitucional, Ley de Género inconstitucional, la ley que crea el Instituto Nacional de los Derechos Humanos es inconstitucional, la ley que crea la JUTEP es inconstitucional. ¿Sigo? ¿No lo saben eso ustedes? ¿No lo saben? Y no hablamos más de nada. La derogación de la ley de caducidad es inconstitucional, ilegal. La creación, la ley que promulgó la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad es ilegal. Convierte a Uruguay en un Estado martirizador que compromete severamente la institucionalidad judicial y penal del país porque está violando principios claves que dan garantías a nuestras libertades. El debido proceso, es decir, el proceso de garantías, está violando la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, tipificación penal de delito de lesa humanidad que tipifica el Estatuto de Roma en 1998 y que Uruguay recién suscribe en el 2004 promulgando la ley en el 2006. Por lo tanto, los delitos de lesa humanidad son aplicables desde el año 2006 hacia el futuro, no hacia el pasado. Pero además no se puede derogar una ley que es una renuncia procesal, como la ley de caducidad. Y además rompieron el equilibrio político y social, porque la ley de amnistía contra los terroristas que hicieron terrorismo, que atentaron contra el país, contra las instituciones, que provocaron el golpe de Estado, lo que ustedes no analizan, solo analizan el golpe de Estado y no más dictadura. Y no, bueno, si no querés más dictadura, analizá las causas de una dictadura, analizá lo que provoca una dictadura, analizá la Guerra Fría, ese contexto. 15, 16 grupos armados trabajando fuertemente para hacer caer las instituciones del Uruguay. Tienen amnistía, tienen ley de amnistía, tienen reparaciones patrimoniales. Ayer leímos la cantidad de leyes reparatorias patrimoniales para tupamaros, para ex tupamaros, para militantes de izquierda, para comunistas. Todo lo que atentó contra el país hoy está perfectamente resguardado por una ley de amnistía y por una miríada de reparaciones patrimoniales y económicas que hoy le dan la cifra a Uruguay de 630 millones de dólares de desembolso en esas indemnizaciones, en esas reparaciones económicas. Y si esto sigue así, en el 2025 Uruguay va a gastar más de mil millones de dólares en reparaciones. Y del otro lado, nada, presos en Domingo Arena. Y del otro lado, civil, nada, ahora no tenemos garantía en la justicia penal. Tenemos fiscales acusadores que trabajan con discrecionalidad, como Alicia Guión en este caso, como en el caso del Cordón, que fue un desastre, como en el caso del Cordón, que intentó de alguna manera reparar el fiscal Raúl Iglesias y también lo saca del forrito Juan Gómez. Y lo sancionó además. Impresionante. Y cuando Juan Gómez saca a la fiscal Fossati en un acto administrativo viciado en nulidad, el presidente pudo haber aplicado el artículo 197 de la Constitución de la República y no lo hizo. El que tiene tanto celo por la institucionalidad y por la transparencia y el comportamiento moral, ético, no lo hizo. Donde las papas queman, parece que la responsabilidad institucional no está. Donde el Estado de Derecho se hace pelota, se cae, se rompe todo, ahí no están los mecánicos para venir a arreglarlo. Artículo, por eso está complicado este panorama hacia el año que viene, porque se ha caído en sus argumentos este gobierno y nos deja en manos del comunismo reinante. Uruguay está en manos de todas las estrategias prerevolucionarias que el Frente Amplio está haciendo sistemáticamente año a año, tomando estos casos, estos desaguisados, este conventillo propiciado por no atender los temas que hay que atender, y esto se cae a pedazos hacia el año que viene. Yo voy a ir a una metáfora que ayer le dije a una amiga,
que creo que va a quedar bien claro cómo se está comportando este gobierno y por qué, a mi criterio, es harto culpable de que el comunismo en el Uruguay siga creciendo y tenga chances verdaderas, verosímiles, de ganar las elecciones el año que viene. Te voy a explicar en una metáfora bien clarita para que entiendas por qué la gente va a ir a otro administrador de la casa que se está haciendo pelota, que se llueve por todos lados, que tiene humedades que ya la hacen inhabitable. Bueno, vamos a ir a esa metáfora. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.